Hablamos de madera. En Conide Inmobiliario, naturalmente tecnológicos. Los sistemas constructivos que fabrica Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, son naturalmente tecnológicos y se han propuesto transformar el inmobiliario con soluciones industrializadas que ponen el foco en la economía circular y la descarbonización, mejorando los procesos en el sector de la edificación. Descubramos cómo la madera revoluciona la industria. Pues conocemos cómo la madera revoluciona la industria, el sector, porque la madera es un material que tiene una relación especial, por ejemplo, con el agua. Y es que su comportamiento frente a la humedad depende en gran medida del tipo de madera, de su tratamiento y también del entorno en el que se encuentra. Y para hablarnos sobre todo ello, cómo se comporta la madera, por ejemplo, con el agua, con esa humedad, tenemos a Ramón Pérez, técnico de industrialización de Lignum Tech. Ramón, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, soportando un poquito de calor, ¿verdad? Porque es lo que nos toca en un jueves 6 de junio, o 6 de junio, no, un jueves, perdón, 30 de mayo. Yo estoy metido en una 30 de mayo, habitación con aire acondicionado. Ah, sí, bueno, entonces mira, entonces no está sufriendo. Pero bueno, vamos a ver cómo sufre la madera, no sé si sufre, Ramón. Cuéntanos, sí. ¿Cómo es el comportamiento de la madera con el agua? Bueno, la verdad es que esto daría para una mañana entera, pero resumiéndolo todo lo que pueda, yo digamos que diferenciaría entre la madera cuando forma parte del árbol y la madera cuando es material de construcción. Dicho esto, cuando partimos del árbol, la madera tiene 3 funciones principales. La primera es una función mecánica, de sostén de la parte aérea del árbol. Luego, tiene otras 2 funciones que son una función de conducir el agua y los nutrientes desde el suelo hasta la parte aérea, y también tiene una función de almacenamiento de ese agua y esos nutrientes. Entonces, ya simplemente por el hecho de tener esa función conductora y de almacenaje del agua, la madera debe estar diseñada para sobrevivir en el ambiente húmedo que es el propio interior del árbol en pie, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el árbol se muere, aparece pues un proceso de degradación y de reciclaje que devuelve la materia orgánica al suelo. Y durante un tiempo suficiente, la madera aún conserva esa humedad, y con esa humedad entran en juego los responsables de esa degradación, que son los organismos xilófagos, que casi siempre son hongos e insectos, y son los responsables pues de degradar esa madera. Entonces ya, uh-huh, si vemos la madera desde el punto de vista de material de construcción, podríamos pensar que se va a degradar igualmente como lo hace en la naturaleza, pero eso ocurre así solo bajo unas condiciones determinadas. Entonces, es verdad que la cantidad de agua en la madera afecta a su resistencia y a su rigidez, pero no es en sí mismo un elemento degradador. En cambio, sí que es el factor determinante para que aparezcan esos agentes degradadores de la madera, y por tanto, cuanto más alta es esa humedad, mayor es el riesgo de que pueda ser atacada por estos agentes. Ramón, nos dices que la humedad es, como bien dices, es un factor determinante que necesitan los agentes, los organismos, para poder atacar la madera. Pero, por ejemplo, yo pienso ahora en ciudades como Venecia, ¿no?, que se ha hecho mucho uso de la madera en sus edificios, y ahí siguen. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque es verdad que he dicho que el aumento de la humedad en la madera es determinante para que pueda ser atacada por estos organismos, pero no es el único factor. Hace falta otros factores que también son determinantes, y resulta que todos estos agentes incluidos en la degradación de la madera, entre los que también están algunos xilófagos marinos, como determinados moluscos y crustáceos, necesitan todos ellos, además de humedad, oxígeno para poder desarrollarse. Lo que ocurre en Venecia es que la inmensa mayoría de los edificios históricos descansan sobre pilotes de madera. Entonces, esos pilotes, la clave es que están permanentemente sumergidos, por lo que no hay presencia de oxígeno para que esos agentes se desarrollen y puedan atacarla. Así que en realidad es una situación perfecta para conservar la madera. Claro. Entonces, lo que hacían antes los Claro, se utiliza ahora la madera tecnificada, que antes no existía, ¿no? Sí. Y se ha comprobado que perdura a lo largo de los siglos.
me estás dando la explicación, que es así por este motivo. Claro, aquí entra un poco en juego la frase que decimos mucho los que nos dedicamos al mundo de la ingeniería estructural en madera, que Dios está en los detalles, ¿no? Uh-huh. Al final, los constructores de edificios antiguos supieron tener en cuenta esos detalles de diseño que permiten mantener a salvo esa madera de esa humedad no deseada. Entonces, existe una máxima, quitando la particularidad de la madera sumergida, uh-huh, pero que es evitar las acumulaciones de agua y asegurar la ventilación para poder secarlo en caso de que se produzcan, ¿vale? Uh-huh. Entonces, detalles como evitar el contacto de la madera con el terreno, diseñar uniones que permitan una ventilación suficiente, una evacuación de agua suficiente, proteger las cabezas de los pares y de los elementos de cubierta que pueden quedar expuestos al agua de lluvia, o dejar goterones donde corresponda, pues son pequeños detalles que hacen que verdaderamente la madera sea un material tan durable como cualquier otro. Uh-huh. Y Ramón, ¿por qué existe quizá ese desconocimiento, ¿no?, de este material en la construcción cuando se ha utilizado históricamente? ¿Por qué existe ese desconocimiento? Pues porque desde el siglo XIX y sobre todo el siglo XX aparece el acero y el hormigón armado. Entonces, la madera parece ser que queda relegada y vista en muchos lugares como un material del pasado, y además queda cargada de connotaciones negativas que son fruto a veces de tabúes que se han demostrado infundados. Entonces, a esto que se le añade también un cierto entusiasmo por lo que entonces eran esos nuevos materiales de construcción, pues hacen que la madera quede, como he dicho, en un segundo plano, y como no hay demanda de madera en construcción por la sociedad, pues se obvia de los planes de estudio de las escuelas técnicas. Uh-huh. Y deberían incluirse, ¿no?, entiendo, en esos programas formativos de esas carreras técnicas para que se aprenda más sobre la madera y sobre la hibridación de materiales. Fíjate que hemos estado hablando en el último programa de esta hibridación de materiales, y yo te quería trasladar la pregunta de si crees que estos sistemas híbridos son el futuro dentro de la construcción. Pues mira, yo creo que lo más inteligente es hacer un uso sensato de los materiales, aprovechando las características que tienen, o sea, para lo cual son óptimos, ¿no? Esto en realidad no es nuevo, porque las estructuras mixtas, que son de acero y hormigón, ya mezclan estos perfiles de acero con hormigón armado, pero lo que empieza a verse como nuevo son los sistemas híbridos con madera, que yo creo que abren un campo muy amplio para permitir esta optimización. Entonces, si con hibridación se consiguen soluciones en madera con mejores prestaciones, más económicas y más sencillas de fabricar, yo creo que es una gran noticia. Estos nuevos sistemas híbridos con madera. Ramón, te voy a hacer una pregunta. Le decía a otro de los invitados, a José Ignacio Esteban, que cuando hablamos de madera y de industrialización, ¿qué le venía a la cabeza? Y cuando te hablan a ti de madera, como técnico además, en este caso del Lignum TEC de industrialización, ¿en qué piensas? Pues pienso en un material con unas prestaciones extraordinarias, en un material con muchísimo futuro, en un material en el que las políticas estratégicas indirectamente se están centrando porque van en dirección de descarbonizar el sector de la edificación. En ese sentido, la madera no tiene rival. Lo veo como un material, digamos, propio en el sentido de mi propia formación, porque yo he estudiado ingeniería de montes, entonces me he criado, digamos, a nivel profesional con la madera. Pero vamos, en definitiva yo creo que es un material que como mínimo debe de tratar de igualarse con los materiales que se utilizan actualmente.